En el lujoso silencio de una mansión, un multimillonario desesperado ve como su hijo, atrapado en un mundo sin palabras ni movimiento, es ignorado por una larga lista de cuidadores. Pero, ¿qué sucede cuando la única persona que puede alcanzarlo no es una experta, sino una humilde empleada con un pasado lleno de dolor y una simple canción de cuna? Lo que está a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, la culpa y la esperanza. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Este padre multimillonario ya había despedido a 9 niñeras. Ninguna de ellas pudo sacarle una sola palabra o movimiento a su hijo paralizado hasta que llegó una discreta empleada, sin títulos elegantes, sin formación médica, solo paciencia, empatía y una canción de cuna. Mientras otros se rindieron, ella se quedó. Mientras el padre observaba desde la distancia, ella vio lo que nadie más vio. Una pequeña chispa dentro de un niño silencioso. Y un día, en medio de una tarde cualquiera, sucedió algo que nadie creía posible. El niño, que alguna vez se pensó que estaba emocionalmente perdido para siempre, se puso de pie por sí mismo paso a paso, directamente hacia sus brazos. El padre lo vio todo, paralizado por la incredulidad. No fue terapia, no fue dinero, fue confianza, amor, constancia. Esta empleada no solo limpió la casa, ayudó a reconstruir una familia rota y lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. Tras la inesperada y dolorosa muerte de su esposa, el multimillonario Sebastián Montenegro se convirtió en un hombre diferente. Quien fuera una vez activo y presente tanto en los negocios como en la vida familiar, ahora pasa sus días encerrado dentro de su enorme mansión. Vive allí con su único hijo Leo, que ha estado en una silla de ruedas desde un terrible accidente que nadie en la familia explicó nunca adecuadamente. Leo no puede mover las piernas y no ha pronunciado una sola palabra desde el accidente. Se sienta en silencio en su silla, sin mostrar emoción, sin signo de conexión con el mundo que lo rodea. Sebastián ha intentado ayudar a su hijo, pero con el tiempo sus esfuerzos se han debilitado. La tristeza y la culpa que siente son demasiado pesadas. En lugar de luchar por la recuperación de Leo, Sebastián ha alejado a todos. Ha contratado a 9 cuidadores, diferentes en el último año, y todos ellos fracasaron en conectar con Leo. Ahora la mansión está llena de silencio, habitaciones vacías y paredes frías. Se siente más como una prisión de recuerdos que como un hogar. La casa misma parece congelada en el tiempo. Los muebles no se han movido en meses y el personal camina de puntillas para evitar hacer ruido. Nadie se atreve a perturbar el aire de luto que se ha instalado. Sobre todo, Sebastián evita la mayoría de las habitaciones, especialmente las que le recuerdan a su esposa. Pasa largas horas en su estudio mirando fotografías antiguas o fingiendo trabajar mientras el silencio lo consume. Leo permanece principalmente en su habitación o en la sala de estar. Su silla de ruedas siempre en el mismo lugar, sus ojos en blanco y distantes. Los médicos una vez le dieron a Sebastián la esperanza de que Leo podría recuperarse emocionalmente con terapia y cuidado constante. Pero después de muchos intentos fallidos y sin signos de progreso, Sebastián se rindió. Dejó de llamar a especialistas. Dejó de probar nuevos tratamientos, aunque algunos expertos insistieron en que Leo nunca volvería a caminar. Otros sugirieron terapias experimentales, pero Sebastián se negó a escuchar. El dolor de ver a su hijo así y su propia culpa por el accidente hicieron más fácil creer que no se podía hacer nada. La culpa de Sebastián es profunda. Se culpa a sí mismo tanto por el accidente como por la muerte de su esposa. Aunque nunca habla de lo que sucedió, está claro que algo de ese día lo atormenta. Algunas personas cercanas a la familia creen que el accidente de Leo y la muerte de la esposa están de alguna manera conectados. Pero Sebastián nunca explica nada. Los pocos visitantes que recibe la casa son rápidamente despedidos.
El personal ha aprendido a mantener la distancia hablando solo cuando es necesario y evitando el contacto visual. Limpian alrededor de la silla de Leo. Le traen comida que apenas toca y nunca intentan entablar una conversación con él. Cada intento ha fallado. Cuando un cuidador intenta hablarle o hacer que responda, Leo simplemente mira hacia adelante inmóvil. Esto ha llevado a Sebastián a despedirlos a todos uno tras otro, convencido de que nadie podría llegar a Leo. Para él es más fácil vivir con el fracaso que intentar y decepcionarse de nuevo. La mansión, una vez llena de risas y luz, ahora solo alberga ecos de tristeza. Todo comienza a cambiar una tarde nublada cuando llega una nueva cuidadora. Su nombre es Sofía. No dice mucho durante su primer encuentro con Sebastián, pero hay algo diferente en ella. Parece tranquila. No se inmuta por la atmósfera fría ni las tristes escaleras. Sofía se comporta con una fuerza silenciosa. No hace muchas preguntas. No presiona a Sebastián por detalles sobre el pasado. Simplemente acepta el trabajo y comienza a la mañana siguiente. Cuando conoce a Leo por primera vez, no habla mucho, lo observa. Ve cómo lo trata el personal y nota las pequeñas cosas. Cómo parpadea cuando la gente entra en la habitación, cómo sus dedos se contraen ligeramente con ciertos sonidos. Sofía no intenta presionarlo para que hable. En cambio, se sienta cerca de él en silencio, haciendo sus propias tareas o simplemente estando presente. Durante los primeros días, evita hacer lo que los demás hicieron. Sin conversaciones forzadas, sin juegos incómodos, sin sugerencias ruidosas. Su presencia es tranquila y por primera vez en meses, Leo parece notar a alguien. Sofía también carga con dolor, aunque lo oculta bien. Algo en su pasado le hace entender lo que significa estar roto por dentro. No habla de ello, pero se nota en la delicadeza con que trata a Leo, en la paciencia que tiene cuando él no responde. A medida que pasan los días, Sofía comienza a hablar en voz baja a su alrededor. No le hace preguntas ni espera respuestas. Simplemente cuenta historias cortas de su vida, comparte recuerdos o habla sobre el mundo exterior. A veces le trae libros, colocándolos en su regazo, sin esperar a que los abra. Una mañana, pone música suavemente en la habitación mientras limpia los estantes. Y aunque Leo no reacciona, sus ojos parecen seguir sus movimientos. Sebastián observa desde la distancia. Es escéptico, convencido de que este intento fracasará como todos los demás, pero algo lo hace dudar antes de ponerle fin. Quizás es la confianza tranquila de Sofía o quizás es la forma en que la mirada de Leo se detiene un poco más cada día. El cambio es pequeño pero real. A medida que los días se convierten en semanas, la presencia de Sofía cambia lentamente la energía de la casa. El silencio todavía existe, pero ya no se siente tan pesado. El personal comienza a hablar en tonos de voz normales de nuevo y Sebastián se encuentra pasando menos tiempo encerrado en su estudio. Una noche pasa por la sala de estar y ve a Leo sosteniendo un libro. No lo está leyendo, solo toca la portada, pero es más de lo que ha hecho en meses. Sofía también nota el cambio, aunque no lo celebra. Simplemente sigue haciendo lo que ha estado haciendo. Presentándose, sentándose cerca de Leo, hablándole como si estuviera escuchando. Sebastián comienza a sentarse en la misma habitación a veces, observándolos en silencio. Siente que algo cambia en su interior, algo que se parece casi a la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se pregunta si tal vez las cosas puedan mejorar. Quizás Leo no está perdido. Quizás todavía hay un camino a seguir. El silencio en la casa ya no se siente como un final. Comienza a sentirse como el comienzo de algo nuevo. Sofía Reyes había pasado por más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. No hablaba mucho de su pasado, pero había una tristeza en sus ojos que nunca desaparecía. Después de perder a alguien cercano, tuvo que reconstruir su vida desde cero. Durante años había cuidado de su hermano menor, diagnosticado con autismo. Esa experiencia le enseñó paciencia, conciencia y a leer señales que otros pasaban por alto. Así que cuando aceptó un trabajo como empleada en la mansión de Corporación Vértice, Sebastián Montenegro supo que no se trataba solo de limpiar.
La mansión tenía una sensación extraña, fría, silenciosa y pesada, como si algo estuviera roto por dentro. Pero Sofía no se echó atrás. En su primer día, exploró el espacio en silencio, notando lo impecables que estaban las habitaciones, pero lo sin vida que se sentía todo. Cuando vio a Leo en su silla de ruedas, sin moverse, sin hablar, algo en ella se detuvo. No se inmutó, no forzó una sonrisa y no lo trató como un problema. Simplemente asintió hacia él como diciendo, «Te veo». No habló en voz alta, ni trató de hacerlo reaccionar de inmediato. En cambio, limpió silenciosamente el espacio a su alrededor con cuidado de no molestarlo. No actuó como si fuera invisible, pero tampoco lo trató como a un niño. Notó detalles que otros ignoraron. Por ejemplo, cuando pasaba junto a él, sus ojos seguían su movimiento, aunque su cabeza no se girara. Vio que sus dedos se contraían cuando ocurrían ciertos sonidos en la habitación, como cuando se dejaba un vaso o se movía una silla. Nadie había prestado atención a estas cosas antes, o si lo hicieron, no pensaron que importaran. Pero Sofía las vio como pequeñas señales de conciencia. No celebró ni las señaló. Simplemente guardó la información en su mente, aprendiendo cómo respondía Leo a su entorno. Para ella, él no era un caso perdido. Era alguien esperando ser notado, de la manera correcta, y estaba decidida a entender cómo llegar a él. Un día, mientras limpiaba cerca de la ventana, comenzó a tararear suavemente. Era una canción de cuna que solía cantarle a su hermano cuando no podía dormir. No planeó cantarla. Su mente simplemente fue allí sin pensar. Mientras su voz llenaba la habitación suavemente, notó algo inusual. Los ojos de Leo se cerraron lentamente y su cuerpo parecía más relajado. Observó por el rabillo del ojo, fingiendo no darse cuenta, pero por dentro sintió una fuerte emoción crecer. Nadie había visto a Leo relajarse así. No era sueño por agotamiento, era pacífico. Terminó la canción y volvió a sus tareas sin decir nada al respecto. Más tarde, cuando le contó a uno de los empleados lo que vio, lo desestimaron. Dijeron que Leo a veces cerraba los ojos, que no significaba nada, pero Sofía sabía que no era así. Había visto cómo se ablandaban sus músculos, cómo cambiaba su respiración. Eso era real. Algo pequeño había cambiado, y le dio la motivación para seguir adelante. Sebastián Montenegro observaba todo desde la distancia. No confiaba fácilmente, especialmente después de tantos cuidadores fallidos. Cuando Sofía comenzó a trabajar, asumió que sería como el resto, esperanzada al principio, luego decepcionada y finalmente se iría. Al principio apenas la notó, pero después de unos días comenzó a verla por la casa más a menudo. Pasaba por una habitación y la oía hablar con Leo en voz tranquila, sin esperar nunca una respuesta. A veces contaba historias sencillas o compartía sus pensamientos. Otras veces simplemente se sentaba en silencio cerca. Sebastián pensó que era inútil. Se dijo a sí mismo que solo estaba siendo educada, que no saldría nada de eso. Pero cuando escuchó sobre la canción de cuna y cómo reaccionó Leo, algo lo hizo detenerse. Todavía dijo que era una coincidencia, pero el recuerdo se quedó en su mente. Comenzó a prestar más atención a las pequeñas cosas. Los ojos de Leo, sus manos, incluso la forma en que parecía escuchar cuando Sofía estaba cerca. La duda comenzó a crecer dentro de Sebastián, junto con algo más: incomodidad. Esta incomodidad no era por Sofía en sí, era por lo que su presencia estaba revelando. Sebastián comenzó a pensar en todas las veces que se había rendido demasiado pronto. Recordó a los cuidadores que despidió, las sesiones de terapia que canceló y las veces que evitó hablar con Leo porque no podía enfrentar el dolor. Viendo a Sofía, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza. Ella estaba haciendo algo que él había dejado de hacer hace mucho tiempo: intentar. Se presentaba todos los días, se sentaba con Leo tratándolo como si importara. Y Sebastián comenzó a preguntarse por qué no había hecho lo mismo. Era más fácil culpar a otros, más fácil decir que nada funcionaba. Pero la verdad era que había renunciado a su hijo. La revelación lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No le dijo nada a Sofía.
No le agradeció ni admitió lo que sentía, pero por dentro algo estaba cambiando. Comenzó a cuestionar la forma en que había manejado todo desde el accidente. A medida que pasaban los días, la conexión entre Sofía y Leo continuó creciendo. No fue dramática ni obvia, fue lenta, silenciosa y casi invisible, pero estaba allí. Sofía comenzó a reconocer más patrones. Cómo respondía Leo a su voz, cómo se movían sus dedos cuando se decían ciertas palabras, cómo reaccionaba a los sonidos fuera de la ventana. Nunca lo presionó. Respetó su silencio y le dio espacio. Pero también le mostró atención, calidez y respeto. Le trajo mantas suaves, ajustó la luz en su habitación para que fuera más cómoda y a veces ponía música relajante. Mientras trabajaba, todas estas pequeñas acciones se sumaron. Leo, aunque todavía silencioso, comenzó a parecer más consciente, más presente. Sofía sintió que algo viejo despertaba dentro de ella, un sentido de propósito que pensó que había perdido. Al mismo tiempo, Sebastián continuaba observando desde las sombras, sin saber cómo unirse, sin saber si siquiera merecía hacerlo. Y sin embargo, en el fondo, comenzó a preguntarse si la esperanza no había desaparecido después de todo. Solo se había vuelto silenciosa, como todo lo demás en la casa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una tarde sucedió algo inesperado. Sofía caminaba por la sala de estar cuando notó un pequeño coche de juguete en el suelo cerca de la silla de ruedas de Leo. Sin pensarlo mucho, encendió la linterna de su teléfono para verlo más claramente. A medida que la luz se movía por la alfombra, notó que los ojos de Leo se movían ligeramente. Fue un movimiento rápido, pero fue claro. Sus ojos siguieron la luz. Sofía se detuvo, mantuvo el haz de luz quieto y luego lo movió de nuevo. Los ojos de Leo lo siguieron por segunda vez. Su corazón latió más rápido, pero no dijo nada. En cambio, apagó la luz y continuó limpiando como si nada hubiera pasado. Más tarde esa noche, cuando Leo descansaba en su silla, lo intentó de nuevo, moviendo la luz por el suelo lentamente. Una vez más, sus ojos la siguieron. No era aleatorio, estaba respondiendo. Esto le dio a Sofía una idea. Comenzó a pensar en cómo podría probar otras pequeñas pruebas sencillas, sin llamar la atención ni hacer que Leo se sintiera incómodo. Tenía que ser sutil o Sebastián podría detenerlo todo. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a probar estímulos suaves de manera discreta. No trajo nuevas herramientas ni hizo cambios dramáticos. En cambio, usó lo que ya estaba en la casa. Movió objetos en la línea de visión de Leo, cambió ligeramente la iluminación e incluso probó sonidos suaves desde su teléfono. Una vez reprodujo una grabación de pájaros piando y vio que sus ojos parpadeaban al ritmo del sonido. Otra vez golpeó suavemente un vaso de agua y los dedos de Leo se movieron ligeramente, como si reconociera el tono. Nunca fue una reacción completa, pero siempre era algo. Tomaba notas en un pequeño cuaderno, observando cuidadosamente los patrones. Nunca se apresuró, nunca lo presionó. Luego sucedió algo aún más sorprendente. Leo comenzó a hacer sonidos suaves. Al principio eran solo pequeños ruidos apenas audibles, pero pronto lo escuchó susurrar una sílaba, luego otra. Ah, va. No eran palabras completas, pero eran reales. Sofía sintió una profunda sensación de alegría, pero mantuvo la calma. No quería asustarlo para que no lo intentara de nuevo. Leo también comenzó a sonreír solo un poco. La primera vez sucedió mientras le contaba una historia corta sobre su hermano. Estaba describiendo algo tonto que su hermano hizo una vez y notó que los labios de Leo se movían. Se detuvo, esperó y vio aparecer una leve sonrisa. Desapareció rápidamente, pero supo que no lo había imaginado. Continuó hablándole como si nada hubiera pasado, sin querer presionarlo. Con el tiempo, las sonrisas se volvieron un poco más frecuentes, aunque todavía pequeñas y breves. Para Sofía, estas pequeñas señales eran pasos enormes. Eran la prueba de que Leo todavía estaba presente,
todavía capaz de conectar. Sintió que algo se estaba construyendo, esperanza tal vez, pero con esa esperanza vino una nueva preocupación. Mientras limpiaba el estudio de Sebastián, una tarde, Sofía notó una pequeña caja de madera llena de frascos de pastillas. Cada frasco tenía el nombre de Leo, con dosis y horarios, escritos con una letra cuidadosa. Un nombre seguía apareciendo en las etiquetas: Dr. Julián Valderrama. Sofía nunca había oído hablar de él antes. Curiosa, tomó una foto de las etiquetas para más tarde. Sofía no confrontó a nadie. Sabía que si hacía un gran problema con la medicación, Sebastián podría despedirla. En cambio, comenzó a investigar los nombres de los medicamentos. Pasaba sus noches leyendo artículos médicos y buscando en foros. Lentamente descubrió que la combinación de medicamentos no era solo para el dolor o el control muscular. Eran sedantes fuertes. Cuanto más leía, más se alarmaba. Estos medicamentos eran suficientes para mantener a Leo en un estado constante de niebla mental. No es de extrañar que nunca respondiera antes. Sofía se dio cuenta de que Sebastián debía haber confiado completamente en este doctor. Valderrama, aceptando las recetas sin hacer preguntas, pero algo se sentía mal. ¿Por qué un médico recetaría tantos sedantes a un adolescente sin evaluaciones recientes? Cuanto más pensaba en ello, más le molestaba. No se lo dijo al personal y todavía no dejó de darle a Leo su medicina, pero comenzó a planear. Tal vez podría reducir lentamente la dosis. Tal vez, con el tiempo, podría ayudar a Leo a despertar por completo. Necesitaba ser inteligente en cada paso. Mientras tanto, Sebastián también comenzó a notar cambios, aunque no quisiera admitirlo. Había visto las leves sonrisas de Leo. Había oído algunos sonidos cortos provenientes de él, pero en lugar de sentir alivio, se sintió amenazado. Se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia. Tal vez Leo estaba teniendo una buena semana. Tal vez el clima estaba ayudando. Tal vez el nuevo horario lo hacía estar menos cansado. Pero en el fondo, Sebastián sabía que ninguna de esas cosas era cierta. El único cambio real era Sofía. Desde que ella llegó a la casa, Leo había comenzado a responder de maneras que nunca antes lo había hecho. A Sebastián no le gustaba la sensación. Se dijo a sí mismo que solo estaba siendo cauteloso, pero estaba celoso. Sofía había logrado conectar con Leo de una manera que él nunca pudo y, en lugar de sentirse agradecido, se sintió enojado consigo mismo. Había pasado años creyendo que no había esperanza. Ahora alguien más, una extraña, le estaba demostrando que estaba equivocado. Quería alejarla, pero tampoco quería perder a la única persona que estaba llegando a su hijo. Aún atrapado en su propio dolor, Sebastián evitó enfrentar la verdad. Encontró excusas para evitar ver a Sofía trabajar demasiado de cerca. Se sumergió en archivos viejos, se encerró en su oficina y evitó conversaciones con el personal. Pero incluso cuando no miraba, podía sentir la distancia creciendo entre él y su hijo. Ya no se trataba solo de Leo. Se trataba de cuánto Sebastián había fallado en estar presente, cuánto se había rendido. Cada vez que Sofía ayudaba a Leo a decir un nuevo sonido o a responder con una pequeña sonrisa, le recordaba a Sebastián su propia ausencia. Pero todavía se decía mentiras. Dijo que no era real, que era temporal. No quería admitir que alguien más estaba arreglando lo que él había roto. Sofía, por otro lado, siguió adelante. Fue cuidadosa, silenciosa y siempre amable. No trató de tomar el lugar de Sebastián. Solo hizo lo que creía que era correcto para Leo. Y con cada pequeño paso adelante, la luz dentro de Leo comenzó a brillar un poco más. Sebastián caminaba por el pasillo dirigiéndose a la sala de estar cuando se detuvo de repente. A través de la puerta abierta vio a Sofía sentada en el suelo frente a Leo, sosteniendo una pelota de colores brillantes. La movió lentamente de lado a lado y los ojos de Leo siguieron el movimiento. Luego colocó suavemente la pelota en su regazo y aplaudió suavemente. Leo parpadeó 2 veces y movió los dedos solo un poco. Sebastián observó en silencio durante unos segundos más. Su rostro se tensó.
Cuando Sofía tomó otro objeto y comenzó a repetir el ejercicio visual, Sebastián entró en la habitación. Su voz era fuerte y aguda mientras gritaba su nombre. Sofía se levantó rápidamente. Sorprendida, Sebastián la acusó de cruzar la línea diciendo que no tenía derecho a experimentar con su hijo sin permiso. Su rostro estaba rojo y su voz seguía subiendo. Sofía, conmocionada y herida, trató de explicar, pero Sebastián no la escuchó. La situación se intensificó rápidamente, terminando con él, exigiéndole que se detuviera de inmediato y saliera de la habitación. Más tarde esa noche, Sofía se sentó sola en la pequeña habitación donde se quedaba. Le temblaban las manos. No podía dejar de repasar las palabras de Sebastián en su cabeza. Solo había estado tratando de ayudar, y Leo había estado respondiendo también, pero ahora todo se sentía arruinado. Por un momento pensó en renunciar de inmediato. Comenzó a empacar su pequeña bolsa, pero se detuvo a la mitad. Después de sentarse en la cama durante mucho tiempo en silencio, tomó una decisión. No se iría de inmediato. Se quedaría hasta el final de su periodo de preaviso. 2 semanas más. Si se iba ahora, Leo podría volver a ser como antes. No podía hacerle eso. Al día siguiente volvió a sus deberes sin decir nada extra a Sebastián. Se mantuvo en silencio haciendo solo lo que se le pedía, pero con Leo continuó estando presente de pequeñas maneras. Ya no forzó los ejercicios, pero le habló con dulzura. Se quedó cerca de él y sonrió cuando él la miraba. Esperaba que fuera suficiente. Leo notó el cambio. No era el mismo niño inexpresivo que había sido semanas atrás. Había comenzado a mostrar más emoción, más conciencia. Ahora podía sentir la tensión en la casa. Sofía todavía se mantenía cerca. Todavía le hablaba en voz baja, pero había algo en su voz que lo inquietaba. Una tarde, mientras ella doblaba mantas cerca de su silla, él la miró y susurró algo. Al principio, Sofía pensó que lo había imaginado, pero luego lo dijo de nuevo, más claro esta vez. «No te vayas, mamá». Sofía se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se acercó, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Estoy aquí», dijo en voz baja, pero por dentro sintió un dolor que no podía explicar. Leo la había confundido con su madre, o quizás simplemente conectó su presencia con la seguridad y el amor. De cualquier manera, las palabras eran reales. Fue la primera frase completa que había pronunciado desde el accidente. Sofía sonrió, a través de la tristeza, apretando su mano suavemente mientras contenía todo lo que sentía. Sebastián se enteró por uno de los empleados. Al principio no lo creyó. Cuando le preguntó a Sofía directamente, ella lo confirmó sin emoción. «Me lo dijo a mí, yo no se lo pedí». Sebastián se quedó en silencio. Algo dentro de él se rompió un poco. No supo cómo responder. Por primera vez se dio cuenta de que alejara. Sofía podría deshacer el único progreso real que Leo había hecho en años, pero al mismo tiempo todavía se sentía herido. Herido de que alguien más hubiera llegado a su hijo. Herido de que Leo viera a otra persona como su madre. La idea le quemaba por dentro, pero detrás de la ira había algo nuevo, duda. ¿Y si sus decisiones habían estado equivocadas todo el tiempo? ¿Y si su sobreprotección, sus rutinas y su miedo habían impedido que Leo sanara? Esa noche, Sebastián se sentó en su estudio con las luces apagadas. Pensó en su esposa, en el accidente y en todo lo que había sucedido desde entonces. Por primera vez, se hizo una pregunta que había evitado durante años. ¿Había sido él el problema? Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Sebastián y Sofía apenas hablaban, y cuando lo hacían era breve y forzado. La atmósfera en la casa era pesada. El personal también lo notó. Pero a pesar de la incomodidad, Sofía se mantuvo fiel a su elección. Continuó cuidando a Leo en silencio con delicadeza, y Leo respondía más cada día. Se rió una vez durante una historia. Le tocó la mano cuando ella colocó un juguete frente a él. Estos momentos eran pequeños, pero llenaban el espacio con un tipo de calidez que no había existido en la mansión durante años. Sebastián a menudo se quedaba detrás de las puertas. Observando sin ser visto, vio la alegría en los ojos de Leo, la paz en su lenguaje corporal y la forma en que miraba a Sofía. Hizo que
Sebastián sintiera algo que no se había permitido sentir: esperanza. Pero también le recordó lo lejos que se había alejado de su hijo. Quería intervenir, intentarlo, pero no sabía cómo. El orgullo lo detenía y la culpa lo mantenía en silencio. A pesar de la distancia emocional entre Sebastián y Sofía, la conexión entre ella y Leo continuó creciendo. Ya no se trataba solo de cuidado, se trataba de confianza. Leo se sentía seguro con ella. La casa, una vez fría y oscura, comenzó a cambiar. Las habitaciones se sentían más vivas. El silencio no era tan pesado. Incluso el personal caminaba con más soltura. No hubo un cambio dramático, ningún gran momento en el que todo se arregló. Pero paso a paso las cosas estaban cambiando. Sofía se mantuvo enfocada en Leo, sabiendo que su tiempo casi había terminado. No presionó por más, no intentó arreglar a Sebastián. Solo quería que Leo se sintiera estable antes de irse. Sebastián, por otro lado, luchaba con sus propios pensamientos a diario. ¿Debería pedirle que se quedara? Podría admitir que ella había hecho algo que él no pudo. A medida que pasaba cada día, la decisión pesaba sobre él. Una cosa estaba clara para ambos. La presencia de Sofía había traído luz a la casa y, aun con todo el conflicto y la emoción, esa luz había llegado a un niño que una vez había vivido en completo silencio. Era una tarde tranquila, con un sol brillante que entraba por las grandes ventanas de la sala de estar. Sofía había abierto las cortinas más temprano para dejar entrar la luz, algo que hacía a menudo ahora. Leo estaba sentado en su silla de ruedas, cerca del centro de la habitación. En el suelo, a poca distancia, había un pequeño cuaderno que se había caído. Era uno de los cuadernos que Sofía usaba para contar historias o jugar en juegos de memoria simples con él. Leo lo miró durante unos segundos. Luego se inclinó lentamente hacia adelante. Estiró el brazo tratando de alcanzar el cuaderno. Sus dedos se acercaron, pero no lo suficiente. La silla de ruedas se movió ligeramente y Leo casi pierde el equilibrio. Sofía, que había estado doblando toallas cerca, se giró rápidamente y dejó caer todo lo que tenía en las manos. Corrió hacia él, se arrodilló frente a la silla y extendió suavemente los brazos. Su voz era tranquila, pero firme mientras decía: «Ponte de pie, puedes hacerlo». Sus ojos se mantuvieron en los de él. No era una orden, era una creencia. Leo se congeló. Su respiración se hizo más pesada. Miró sus pies. Luego de nuevo a Sofía. Nadie le había pedido que se pusiera de pie antes, no así. Todos a su alrededor lo habían tratado como un sueño imposible. Los médicos habían dicho que su parte inferior del cuerpo no tenía ninguna posibilidad real. De nuevo, incluso su padre nunca fomentó esa posibilidad. Pero Sofía no lo dijo con miedo. Lo dijo como si lo creyera, como si creyera que él podía hacer algo imposible. Las manos de Leo temblaron. Sus piernas, aunque delgadas y débiles, se contrajeron ligeramente. Su mente estaba acelerada. No estaba seguro de lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo, pero algo se sentía diferente. Sofía no se movió ni dijo nada más. Esperó. Entonces, Leo susurró algo apenas audible. «Está bien, mami. Confío en ti». Las palabras salieron lentamente con cuidado, como si también lo sorprendieran a él. Sofía sonrió. Sus ojos se llenaron de emoción. Se acercó un poco más, todavía arrodillada, lista para atraparlo si caía. Leo respiró hondo. Se agarró con fuerza a los brazos de la silla y comenzó a empujar. Sus brazos temblaron y sus piernas temblaron mientras soportaban un peso que no habían sostenido. En mucho tiempo, lentamente, con un esfuerzo enorme, Leo comenzó a levantarse de la silla. Cada centímetro hacia arriba se sentía como una montaña. Sofía no lo tocó. Le dejó luchar por cada segundo de equilibrio. Sus rodillas se tambalearon, apretó los dientes, pero no se detuvo. Una vez que estuvo de pie, aunque ligeramente encorvado, «Sofía», dijo suavemente, «eso es, lo estás haciendo». Leo la miró directamente a los ojos, luego a sus propios pies. No podía creerlo. Estaba de pie. Sus piernas se sentían débiles, pero reales. Tomando aliento, movió un pie hacia adelante. Fue torpe y pequeño, pero fue un paso, luego otro.
Sofía extendió suavemente la mano para estabilizar sus hombros. Su rostro lleno de orgullo lo había logrado. Por primera vez desde el accidente, Leo se había puesto de pie por su cuenta y había caminado. No lejos, no perfecto, pero real. Cada segundo movimiento se sintió como toda una vida. El silencio en la habitación era pesado, pero no de tristeza, sino de asombro. Sin que ninguno de los dos se diera cuenta, Sebastián había estado de pie en la entrada durante los últimos momentos. Había entrado justo cuando Sofía se arrodilló y le dijo a Leo que se pusiera de pie. Al principio quiso interrumpir, tal vez detenerla, pero algo lo hizo quedarse quieto. Ahora, viendo a su hijo dar pasos por primera vez, no podía moverse. Su cuerpo se sentía congelado, pero sus emociones se agolparon de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que no intentó ocultar. Su boca permaneció cerrada, pero por dentro todo se estaba rompiendo. No estaba enojado, no estaba confundido, estaba abrumado. Sebastián nunca se había permitido creer que esto pudiera suceder. Para él, la silla de ruedas de St. Cecil. Leo había sido una realidad permanente y cualquier esperanza. Más allá de eso, solo había causado más dolor. Pero lo que vio ahora justo frente a él no era esperanza, era la verdad. Leo acababa de caminar. El niño que nunca hablaba, nunca sonreía, nunca se movía, había dado pasos reales. El corazón de Sebastián dolió, no de tristeza esta vez, sino por el shock de ver un milagro desarrollarse en su propia casa. El momento destrozó todo lo que Sebastián creía saber. Durante años había cargado con culpa, tristeza y miedo. Había tratado de proteger a Leo de más dolor, pero al hacerlo también había construido muros a su alrededor. Viendo a Leo caminar, Sebastián vio caer esos muros. Comenzó a darse cuenta de cuánto había limitado a su hijo, no porque no le importara, sino porque tenía demasiado miedo de volver a creer. Su enfoque había sido todo, sobre el control y el miedo. El de Sofía era diferente. Le dio a Leo espacio, confianza y una razón para intentarlo. Sebastián se quedó en silencio unos segundos más, luego retrocedió lentamente de la entrada. No quería interrumpir. Este era el momento de Leo. Dentro de él, algo estaba cambiando. Por primera vez no vio a Leo como un niño roto o un recordatorio de la tragedia. Vio a su hijo por quien realmente era, un niño fuerte y valiente con un potencial infinito. La imagen de Leo, de pie por su cuenta, se grabó en su memoria alejando años de dolor. Sebastián se secó los ojos y se fue en silencio. A partir de ese día, la casa ya no se sintió igual. No se trataba solo de los muebles o el silencio en los pasillos. Se trataba de la energía, la sensación en el aire. Algo invisible había cambiado. El momento en que Leo se puso de pie, había abierto una puerta. Sofía continuó cuidándolo con la misma paciencia y cuidado, pero ahora había una nueva energía entre ellos, una confianza silenciosa. Leo todavía usaba su silla, pero ahora intentaba moverse más a menudo. Su cuerpo recordaba esa sensación de estar de pie y también su corazón. Sebastián mantuvo su distancia al principio, observando desde lejos, tratando de entender este nuevo mundo en el que vivían. Pero por dentro, la pesada niebla que había llevado durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Por primera vez en años, vio su hogar no como un recordatorio de dolor, sino como un lugar donde la curación era posible. Y todo eso comenzó con una tarde soleada, un cuaderno caído y un niño que confió en alguien lo suficiente como para ponerse de pie y dar su primer paso. Sofía se sentó en la mesa de la cocina con un trozo de papel en la mano. En él estaba el nombre que la había estado molestando durante semanas, Dr. Julián. Valderrama lo había visto en todos los frascos de medicación de Leo. El nombre siempre estaba impreso, claramente junto con instrucciones complejas y dosis fuertes. Sofía no pudo ignorar su sospecha por más tiempo. Sabía que algo no estaba bien. Ese día llamó a una vieja amiga de su pasado, Elena, una oftalmóloga experimentada que ahora trabajaba en una clínica privada. No habían hablado en meses, pero Elena todavía confiaba en ella. Sofía explicó la situación brevemente y le preguntó si podía verificar los antecedentes del doctor. Elena aceptó y prometió investigar en registros médicos y bases de datos de noticias antiguas.
Más tarde esa noche, Elena llamó de vuelta su voz seria. Lo que encontró fue perturbador. El doctor Valderrama había estado involucrado en actividades ilegales, había manipulado fórmulas de medicamentos y realizado pruebas no autorizadas en niños. Varios informes lo acusaban de usar tratamientos no aprobados y después de un escándalo público perdió su licencia y desapareció. Elena continuó explicando que aunque al doctor Valderrama ya no se le permitía ejercer algunas de sus recetas y fórmulas de medicamentos, todavía se usaban a través de canales clandestinos. Sofía escuchó en shock mientras Elena enumeraba medicamentos que coincidían con lo que Leo había estado tomando. No eran pastillas inofensivas, eran mezclas fuertes y sedantes, que podían limitar severamente la actividad cerebral y la respuesta emocional. Sofía agradeció a Elena y colgó la llamada con las manos temblando. Ahora todo tenía sentido. Las reacciones lentas de Leo, las miradas en blanco y la niebla mental no eran solo parte de su trauma. Había estado bajo los efectos de una medicación peligrosa durante años. Sabía que tenía que decírselo a Sebastián, pero no estaba segura de cómo reaccionaría. Esa noche esperó hasta que Leo estuviera dormido. Luego fue a la oficina de Sebastián. Le entregó la información impresa y se sentó en silencio mientras él leía. Le temblaban las manos. Su rostro cambió. Su cuerpo se inclinó hacia adelante como si no pudiera soportar más el peso. Cuando terminó de leer, no dijo nada de inmediato, solo miró el papel atónito. Finalmente Sebastián habló, pero su voz se quebró. Admitió que había conocido al doctor Valderrama a través de un contacto privado poco después del accidente. En ese momento, Leo no respondía y era difícil de manejar. Sebastián estaba desesperado. Dijo que los médicos no le daban ninguna esperanza. Las terapias tradicionales no estaban ayudando y Leo había comenzado a tener arrebatos repentinos y episodios de pánico por la noche. Sebastián había estado aterrorizado de perder la poca conexión que le quedaba con su hijo. Cuando Valderrama apareció prometiendo calma y control, Sebastián lo aceptó sin pensarlo dos veces. No hizo suficientes preguntas. No verificó las credenciales del hombre. Solo quería paz, incluso si venía en forma de pastillas. Sebastián se cubrió la cara con ambas manos. Dijo que pensaba que estaba protegiendo a Leo, pero ahora se daba cuenta de que lo había estado adormeciendo. No podía dejar de llorar. Sofía se sentó a su lado sin hablar. No había nada que decir. La verdad estaba fuera. Sebastián había permitido, sin saberlo, que un fraude moldeara la vida de su hijo y ahora tenía que arreglarlo. A la mañana siguiente, Sebastián recogió todos los medicamentos de Leo y los tiró en una bolsa sellada. Dio la instrucción de suspender todos y cada uno de ellos de inmediato y llamó a un equipo médico adecuado para monitorear la condición de Leo. Durante la transición, Sofía permaneció al lado de Leo cada hora, observando de cerca cualquier cambio. El primer día, sin medicación, Leo parecía cansado y desenfocado. El segundo día, sus ojos permanecieron abiertos más tiempo. Para el tercer día, algo diferente comenzó a suceder. Leo comenzó a parpadear más a menudo, a seguir los sonidos más rápido y a girar la cabeza hacia el movimiento. Incluso alcanzó una cuchara sin que se lo dijeran. Sofía sintió lágrimas en los ojos cada vez que hacía algo nuevo. Sebastián también comenzó a pasar más tiempo en la misma habitación, observando en silencio. Cada mejora era pequeña, pero se sentía como si una nueva versión de Leo estuviera despertando. Era como si una pesada cortina se hubiera levantado de su mente. El cambio fue lento pero real. Leo no solo estaba reaccionando, estaba participando. Su cuerpo y su mente se estaban reconectando. Al final de la semana, Leo no solo estaba más alerta, sino también más expresivo. Se rió de un corto clip de dibujos animados que Sofía le mostró. La abrazó por primera vez, aguantando más de lo esperado. Sebastián lo vio todo. No intentó detenerlo. Esta vez no se alejó ni puso excusas. Se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro a Leo. Por primera vez no hubo tensión, ni miedo, solo aceptación. Sebastián miró a Sofía y dijo en voz baja: «Gracias». No era solo gratitud,
Era algo más profundo, era reconocimiento. Sofía no solo había ayudado a Leo, lo había salvado. Había ido a donde nadie más se atrevió a ir. Había cuestionado lo que otros aceptaban. Sebastián se dio cuenta de lo equivocado que había estado, no solo sobre la condición de Leo, sino sobre la presencia de Sofía. Ella no era una simple empleada. Se había convertido en el puente entre un niño perdido y un padre roto. Y ahora, por primera vez, todos tenían una segunda oportunidad para reconstruir. A partir de ese momento, Sebastián dejó de tomar decisiones solo. Invitó a Sofía a ser parte de las conversaciones sobre el cuidado de Leo. Escuchó sus ideas, le pidió su opinión y confió en su juicio. No fue fácil para él. Dejar ir el control nunca lo había sido. Pero cada vez que Leo respondía con más vida y emoción, Sebastián entendía que era la elección correcta. La casa, una vez oscura y llena de silencio, había cambiado. Ahora había movimiento y más que eso, había esperanza. La verdad sobre el doctor Valderrama fue dolorosa, pero también se convirtió en el punto de inflexión que todos necesitaban. Leo había sido limitado por algo que no entendían y Sofía había sido quien sacó esa verdad a la luz. Su presencia había comenzado como un trabajo, pero ahora era parte de la familia. Sebastián ya no la veía como una amenaza o un error, la veía como esencial. Y lo más importante, veía a su hijo no como alguien roto, sino como alguien que finalmente despertaba al mundo que lo rodeaba. Era tarde en la noche cuando comenzaron los truenos. Al principio estaban lejos, solo un débil retumbar que resonaba por los grandes salones de la mansión. Pero pronto la tormenta se hizo más fuerte. La lluvia golpeaba las ventanas y seguían fuertes truenos. Adentro, las luces parpadearon un par de veces y luego se apagaron por completo. La casa quedó en silencio y a oscuras. Las luces de emergencia no se encendieron. Lo único que se podía oír ahora era el sonido del viento, la lluvia y los truenos distantes. Leo, sentado cerca del pasillo en su silla, de repente se tensó. Un relámpago iluminó las paredes por un segundo y luego la oscuridad total regresó. Entonces llegó el grito. Leo comenzó a gritar fuerte y aterrorizado. Su voz temblaba. Gritó una y otra vez, entrando en pánico, retorciéndose en su silla. Sebastián corrió a la habitación, pero se detuvo a mitad de camino congelado. No sabía qué hacer. Miró a su hijo, incapaz de moverse o hablar. Todo lo que pudo hacer fue mirar, abrumado por el momento y su propio miedo. Sofía bajó corriendo por el pasillo. Sostenía una vela en una mano y se movió rápidamente hacia Leo. Sin decir nada, se arrodilló a su lado. Colocó la vela de forma segura en una mesa cercana y lo rodeó con sus brazos. Él seguía gritando, pero cuando ella lo abrazó, su voz se suavizó. Sofía comenzó a tararear suavemente. Luego lo convirtió en una canción. Su canción de cuna era la misma que había cantado semanas atrás, con la que Leo una vez se había quedado dormido. Su voz era baja, tranquila y firme. Lo meció suavemente mientras cantaba, manteniéndolo cerca de su pecho. Lentamente su respiración cambió, sus músculos se relajaron. El miedo no desapareció por completo, pero ya no lo controlaba. Sus manos se aferraron a la camisa de ella como si fuera lo único que lo mantenía anclado. Sebastián se quedó cerca observando. No podía hablar. Sus brazos permanecieron a sus costados. Por primera vez vio realmente lo impotente que era en momentos como este, y cuán profundamente Leo necesitaba la fuerza, la calma y la presencia de Sofía. Leo finalmente apoyó la cabeza en el hombro de Sofía. Su cuerpo todavía temblaba un poco, pero ya no gritaba. Soltó pequeños gemidos, pero incluso esos se desvanecieron mientras la canción continuaba. La luz de la vela parpadeaba en la pared y creando sombras lentas que llenaban el espacio. La casa, una vez más, se sintió como si se hubiera detenido en el tiempo. Sofía no dejó de cantar. Acarició suavemente la espalda de Leo, susurrando entre las letras. Su voz no tenía miedo, solo una fuerza tranquila. Sebastián observó la escena desde unos metros de distancia. Su respiración era superficial. Sus ojos estaban húmedos, aunque no lloró. En cambio, se sentó en el borde del sofá sin dejar de mirar. La canción le recordó a alguien, a su esposa. Ella solía cantar no la misma canción,
pero con la misma voz, calmada, cálida y constante. Los recuerdos lo golpearon con fuerza. Recordó abrazarla durante tormentas como esta. Recordó a Leo de bebé siendo mecido de la misma manera. Fue doloroso, pero por primera vez el recuerdo no lo rompió. Sebastián permaneció en silencio, escuchando la canción de cuna continuar. El sonido resonó silenciosamente por la oscura mansión. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero adentro había una extraña sensación de paz. Los brazos de Sofía nunca dejaron a Leo. Sus manos seguían moviéndose lentamente. Su voz firme. Era como ver a alguien reconstruir algo pieza por pieza, con cuidado, con delicadeza, sin prisas. Sebastián lo vio todo. La forma en que Leo confiaba en ella. La forma en que bajó la guardia por completo. La forma en que la buscó sin dudar. Sebastián se sintió como un extraño, pero no de una manera dolorosa. Esta vez era más como si le estuvieran mostrando algo que aún no entendía. Después de lo que pareció mucho tiempo, Sofía levantó la vista y se encontró con sus ojos. No dijo nada y no tuvo que hacerlo. Su expresión lo decía todo. Estaba allí y se iba a quedar. Sebastián bajó la vista y susurró en voz baja. «Gracias». Fue suave, casi demasiado bajo para oír, pero Sofía lo escuchó. Su expresión se suavizó y asintió levemente, todavía sosteniendo a Leo en sus brazos. A medida que la tormenta comenzó a amainar, también lo hizo la tensión en la habitación. La lluvia continuó, pero los truenos eran más distantes. Ahora Leo estaba dormido en los brazos de Sofía. Sebastián se quedó donde estaba, sin saber qué hacer a continuación. No quería romper el momento. No quería arruinar la rara paz que finalmente se había instalado sobre su hijo. Sofía movió suavemente a Leo, ajustando su posición para hacerlo más cómodo. Cogió la vela y la puso en la mesa más cerca de Sebastián, dejando que la luz lo alcanzara. Luego, sin pensar, extendió la mano y tomó la de Sebastián. El contacto fue suave, sin presión. Fue un gesto simple, pero se sintió poderoso. Sebastián miró su mano, luego a ella. No se apartó. Dejó que el momento permaneciera silencioso y firme. Por primera vez no se sintió solo. Sofía no habló y él tampoco. Pero algo había cambiado, algo importante. Los muros entre ellos habían comenzado a derribarse. En el silencio comenzó un nuevo tipo de conexión. Esa noche marcó un cambio que ninguno de los dos podía negar. No se trataba solo de sobrevivir a la tormenta o calmar a Leo. Se trataba de lo que significaba el momento. Sebastián, por primera vez, había aceptado que no podía hacerlo todo. Solo vio que el amor no siempre se veía de la manera que esperaba. A veces venía a través de la paciencia y la presencia. A veces venía a través de canciones de cuna en la oscuridad. Sofía había asumido un papel que nadie le había pedido, pero lo hizo porque era lo correcto. Leo, asustado y abrumado, había encontrado la paz no a través de la medicación o el silencio, sino a través de la música y la confianza. Y Sebastián, roto durante tanto tiempo, finalmente había permitido que alguien le tomara la mano. Ese pequeño toque fue el comienzo de algo nuevo. Fue el comienzo de una confianza mutua, construida sobre el dolor compartido y la lenta curación. La mansión, una vez llena de dolor y vacío frío, ahora se sentía un poco más viva. Esa noche, por primera vez, comenzó a sentirse como un hogar que podía renacer. Después de que se suspendieron por completo los medicamentos, Leo comenzó a cambiar rápidamente. Cada día traía un nuevo progreso. Su cuerpo, una vez lento y rígido, ahora se movía con más control. Al principio caminaba solo unos pocos pasos a la vez, usando los muebles o la mano de Sofía como apoyo. Pero esos pasos se convirtieron en cortos paseos por la habitación. Ya no se sentaba en silencio durante horas. Comenzó a hablar más a menudo. Palabras sueltas se convirtieron en frases cortas. Incluso se rió a carcajadas por primera vez en años. Mientras jugaban un juego que Sofía inventó usando almohadas viejas. Sofía y Sebastián lo observaban de cerca, celebrando cada pequeña victoria. El niño, que una vez había estado oculto detrás de capas de miedo y medicación, ahora regresaba lentamente a la vida. Sofía pasaba la mayor parte de sus días con Leo jugando.
leyendo y hablando. Sebastián, que una vez había sido distante, comenzó a unirse. Se sentaba en el suelo durante el tiempo de juego. Incluso hacía caras graciosas para hacer sonreír a Leo. La casa, una vez congelada en la tristeza, ahora despertaba con cada paso que daba Leo. Sebastián nunca había imaginado que su vida podría sentirse así de nuevo. Durante tanto tiempo, pensó que había perdido la oportunidad de conectar con su hijo, pero ahora cada día le daba una razón para tener esperanza. No era perfecto. Todavía cometía errores, pero lo intentaba. Se sentaba a la mesa con Leo durante las comidas. Lo ayudaba con pequeñas tareas y aprendió a estar presente sin controlar. El esfuerzo importaba. Leo le respondía ahora. Lo llamaba papá más a menudo. Lo miraba a los ojos e incluso le tomaba la mano en público. El vínculo que una vez se había roto estaba comenzando a repararse. Mientras tanto, Sofía continuó guiando a Leo con la misma paciencia y cuidado. Nunca lo apresuró. Nunca hizo que las cosas se sintieran como terapia. Siempre era juego, siempre suave. Y Leo seguía mejorando. Comenzó a dibujar con crayones y a nombrar los colores. Bailaba con las canciones que Sofía ponía y contaba historias simples y tontas, pero llenas de imaginación. El niño se estaba volviendo completo de nuevo, pieza por pieza. Entonces, la historia del doctor Julián Valderrama llegó a los medios. Los informes de noticias hablaban de sus prácticas médicas ilegales, su participación en pruebas no aprobadas y el daño causado a varios niños. Sofía y Sebastián vieron las noticias en silencio. Otras familias comenzaron a presentarse. Niños como Leo habían sido afectados por los mismos tipos de drogas y tratamientos. Sebastián se sintió enfermo sabiendo que había sido parte de ello, aunque sin saberlo. No podía simplemente sentarse y no hacer nada. Al principio no estaba seguro de qué pasos tomar, pero Sofía lo animó a hablar. «Tienes una voz», dijo. «Úsala para proteger a otros». Sebastián escuchó, contactó a un abogado, dio entrevistas y compartió la historia de Leo con la prensa. Fue difícil, emocionalmente agotador, pero también fue lo correcto. Convirtió su culpa en acción, decidido a asegurarse de que ningún otro niño sufriera de la misma manera. A medida que su historia se difundía, recibió cartas de otros padres agradeciéndole. Lentamente la justicia comenzó a tomar forma y Sebastián encontró paz en la lucha. Al mismo tiempo, la atmósfera dentro de la mansión se había transformado por completo. Las habitaciones, una vez llenas de silencio, ahora estaban llenas de risas, conversación y música. Sofía trajo pequeñas decoraciones, dibujos que hizo Leo, almohadas de colores, fotos de momentos felices. El personal, una vez silencioso y rígido, ahora sonreía y hablaba libremente. La cocina olía a comida recién hecha de nuevo. Había noches de cine, juegos de mesa e incluso pequeñas celebraciones por el progreso de Leo. Se sentía como un hogar de verdad, no solo un gran edificio lleno de recuerdos. Sebastián se encontró sonriendo más, durmiendo mejor y sintiéndose más ligero. Su relación con Sofía también comenzó a cambiar. Ya no era solo la empleada, se había convertido en la persona a la que recurría en busca de consejo, consuelo y fuerza. Comenzó a tomar café con ella por las mañanas y a ayudarla en la cocina. Hablaban de sus pasados, sus preocupaciones y sus esperanzas. La línea entre empleador y cuidadora desapareció lentamente, reemplazada por algo más profundo, una conexión genuina. Sofía era parte de la familia ahora y todos podían sentirlo. El vínculo entre los tres se fortalecía cada día. Sofía no solo estaba ayudando a Leo a caminar y hablar de nuevo, estaba ayudando a Sebastián a ser padre de nuevo. Juntos crearon nuevas rutinas. Leo se despertaba cada mañana con la voz de Sofía y Sebastián. Se unía a ellos para el desayuno. Pintaban juntos, escuchaban música y a veces incluso jugaban a la mancha en el pasillo, con Leo riendo mientras corría, todavía un poco tambaleante pero libre. Sebastián a menudo se quedaba atrás durante esos momentos, simplemente observando, asombrado por la vida que su hijo tenía ahora. Sabía que nada de esto habría sido posible sin Sofía. Ella,
Había entrado en un hogar roto y había ayudado a reconstruirlo desde cero. Sebastián había aprendido a confiar en ella plenamente, no solo como la cuidadora de Leo, sino como su compañera en este viaje. Todavía había heridas emocionales, pero la curación había comenzado. Leo era ahora un niño lleno de energía y curiosidad y miraba a ambos adultos, con amor en sus ojos. Esta nueva vida que estaban viviendo se sentía como una segunda oportunidad. Una tarde, mientras jugaba en la alfombra con animales de juguete y bloques, Leo se detuvo y miró a Sofía. Sonrió ampliamente y dijo: «Mami Sofía, mira este». La habitación quedó en silencio por un momento. Sebastián levantó la vista de su asiento y miró a Leo, luego a Sofía. Las manos de ella se congelaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había sido un momento espontáneo. Nadie le dijo a Leo que dijera eso. Simplemente lo dijo naturalmente desde su corazón. «Mami Sofía». No fue un error. Era un nombre lleno de significado. Sofía sonrió tratando de contener sus emociones y lo abrazó. Sebastián sintió el peso del momento. No se trataba solo de la palabra, se trataba de lo que representaba. Confianza, amor, familia, todo por lo que habían luchado finalmente se estaba volviendo real. Ese nombre lo selló. A partir de ese momento, no eran solo personas viviendo bajo el mismo techo, eran algo más. Un niño renacido, un padre redimido y una mujer que los había traído a ambos de vuelta a la vida. Sofía estaba sentada en el jardín, detrás de la mansión con el teléfono todavía en la mano después de terminar la llamada. Acababa de recibir una oferta de trabajo formal de una escuela especializada en la ciudad, un lugar que trabajaba con niños con desafíos motores. Era el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años. La escuela tenía equipos modernos, un personal sólido y un programa que se alineaba perfectamente con todo en lo que ella creía. Querían que se uniera a su equipo como asistente principal en desarrollo infantil. El puesto le ofrecería no solo un mejor salario, sino también crecimiento profesional. Pero mientras miraba, alrededor del jardín escuchando el débil sonido de la risa de Leo dentro de la casa, su emoción se desvaneció. Decirle a Sebastián y Leo sobre la oferta no iba a ser fácil. Se guardó la noticia para sí misma durante días. Lentamente comenzó a distanciarse, faltando a la hora de jugar, hablando menos, manteniendo un poco de distancia. Sebastián lo notó, pero no la cuestionó de inmediato. Leo, sin embargo, comenzó a buscarla más a menudo, sintiendo que algo no estaba bien. Sofía intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto. La oferta de trabajo era una oportunidad única y había trabajado duro durante años sin reconocimiento, pero cuanto más esperaba, más pesado se sentía el secreto. Su conexión con Leo se había vuelto tan profunda que incluso pequeños cambios lo afectaban. Se volvió más silencioso, menos juguetón, como si pudiera sentir que ella se alejaba. Sebastián también comenzó a sentir el cambio. No entendía por qué Sofía había comenzado a actuar distante, pero no quería presionar. Aún así, algo se sentía mal. Entonces una noche Leo tuvo fiebre. Al principio parecía un resfriado leve, pero en cuestión de horas su temperatura subió rápidamente y comenzó a temblar. Sebastián intentó mantener la calma, le dio agua, trajo un paño húmedo y se sentó junto a su cama. Pero Leo llamó a Sofía una y otra vez, y nada de lo que Sebastián hizo ayudó. Cuanto más lloraba Leo, más indefenso se sentía Sebastián. Había recorrido un largo camino como padre, pero en ese momento se dio cuenta de que todavía no tenía lo que Sofía tenía. Preso del pánico y sin saber qué hacer, Sebastián finalmente cogió su teléfono y llamó a Sofía. No trató de ocultar su miedo. «Te necesita», dijo simplemente. Sin dudarlo, Sofía regresó a la casa. Encontró a Leo ardiendo de fiebre, su cuerpo sudando y su rostro pálido. Se sentó a su lado, le tomó la mano y comenzó a tararear. Su voz era suave y constante. La misma canción de cuna que había cantado a través de tormentas y noches de insomnio. Lentamente la respiración de Leo se relajó, su llanto se desvaneció. Sus manos se aferraron a las de ella mientras se quedaba con él durante toda la noche.
Sebastián se sentó en una silla cercana observando sin decir una palabra. Las horas pasaron lentamente. Sofía nunca se apartó de su lado, incluso cuando Leo finalmente se durmió. En ese momento, Sebastián entendió algo importante. No se trataba solo de cuidado, no se trataba de rutina o deber, esto era amor. Un vínculo que se había formado durante meses de confianza, paciencia y presencia. Una conexión que incluso él, el propio padre de Leo, no había podido construir de la misma manera. Cuando llegó la mañana, la fiebre había bajado. Leo todavía estaba débil, pero tranquilo. Abrió los ojos lentamente, parpadeó un par de veces y miró a Sofía. Su voz era apenas un susurro, pero era lo suficientemente clara. «Se quedó, mami. Se quedó». Sofía se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió y asintió. Sebastián se giró cubriéndose la cara con una mano. Lloró en silencio, no de tristeza, sino por la profunda comprensión de lo que Sofía se había convertido en sus vidas. No solo estaba ayudando, había construido un mundo seguro alrededor de Leo, un mundo lleno de confianza, calidez y cuidado. Sebastián había intentado durante años arreglar las cosas con dinero, con médicos, con estructura, pero Sofía lo había hecho con presencia. Se había quedado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Ese momento rompió algo en Sebastián, pero también construyó algo nuevo. Ahora sabía que el lugar de ella en la vida de Leo no era opcional, no era algo que pudiera ser reemplazado o ignorado. Durante el resto del día, Sebastián no pudo dejar de pensar. Caminó por la casa recordando todos los momentos en que Sofía había cambiado algo. La música en los pasillos, las risas durante las comidas, la forma en que Leo la miraba como si fuera el lugar más seguro del mundo. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía dejarla ir y apoyar su sueño desde la distancia o podía pedirle que se quedara. Pero pedirle que se quedara significaba más que palabras. Significaba mostrarle que pertenecía allí, no como una empleada, sino como familia. Luchó con el pensamiento. No quería ser egoísta. Ella merecía seguir su pasión. Aún así, en el fondo sabía lo que Leo necesitaba. Sabía lo que él necesitaba. Y por una vez no iba a actuar por miedo, iba a actuar por amor. Sebastián estaba de pie en el pasillo, fuera de la habitación de Leo, viendo a Sofía leerle como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. El futuro de la casa ahora dependía de una elección que tenía que hacer. Esa noche, después de que Leo se durmiera de nuevo, Sebastián entró en la cocina donde Sofía estaba limpiando. Parecía cansada. Sus ojos todavía mostraban signos de la larga noche anterior. Se quedó en silencio por un momento, luego habló. «Sé lo de la oferta», dijo. Ella no pareció sorprendida, simplemente asintió. «Es una gran oportunidad», agregó. «Y te la mereces». Hubo una pausa. Luego la miró y continuó. «Pero este lugar, esta familia, no somos lo mismo sin ti. No quiero pedirte que te quedes si eso significa detener tu sueño. Pero quiero que sepas que si eliges quedarte, no será como nuestra ayudante. Será como parte de esta familia. Eso es lo que eres ahora». Sofía no respondió de inmediato. Miró el mostrador procesando todo. La decisión aún tenía que tomarse, pero en ese momento algo ya estaba claro. Lo que habían construido juntos era más que un trabajo. Era un hogar. Y ella estaba en el centro de él. Sebastián estaba revisando viejos cajones en su estudio cuando la encontró. Una carta doblada cuidadosamente, con su nombre escrito, en el frente con la letra de su esposa. El papel se había amarillado ligeramente con el tiempo, pero las palabras eran claras. Se sentó con las manos temblando ligeramente y comenzó a leer. La carta había sido escrita solo unas semanas antes del accidente, durante un tiempo en que sus vidas estaban llenas de estrés, dolor y preguntas sin respuesta sobre Leo. En la carta ella hablaba de sus miedos, sus esperanzas y su profundo amor, tanto por Sebastián como por su hijo. Hacia el final, una frase destacaba: «Si no estoy aquí, prométeme una cosa, deja que otros amen a Leo, deja que alguien lo abrace de la manera que necesita. Se merece más de un corazón». Sebastián no pudo contener las lágrimas. La carta se sintió como si la voz de ella hubiera regresado por un momento guiándolo de nuevo.
Dobló el papel con cuidado y lo sostuvo cerca de su pecho. Luego, sin dudarlo, se levantó y caminó por la casa para encontrar a Sofía. Ella estaba en la cocina, ordenando tranquilamente los comestibles, con las mangas arremangadas y el pelo recogido. Sebastián se detuvo en la entrada, sin saber cómo empezar. Ella levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa, pero sus ojos mostraban un poco de distancia. Todavía no estaba segura de dónde estaban las cosas. Sebastián avanzó lentamente, respiró hondo y dijo: «Encontré algo». Una carta de ella. Sofía hizo una pausa sin saber qué decir. Luego continuó: «Me pidió que dejara que otros amaran a Leo de la manera que se merece. Sabía que podría no estar para siempre. Y ahora entiendo lo que quiso decir». Su voz se quebró mientras continuaba: «No necesito una ama de llaves. No necesito solo ayuda. Te necesito a ti. Ambos te necesitamos». Por un momento Sofía no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se las secó rápidamente. Luego asintió y caminó hacia él. No se abrazaron de inmediato. Simplemente se quedaron cerca, en silencio, con el peso de las palabras no dichas pasando entre ellos. Su decisión estaba tomada. Se quedaría. Pasaron los meses y la mansión cambió más de lo que nadie podría haber imaginado. El frío silencio se había ido. Había música por las mañanas, historias en la cena y risas en cada habitación. El progreso de Leo continuó. Caminaba mejor, hablaba con más claridad y comenzó a asistir a una pequeña escuela no lejos de casa. Hizo amigos, aprendió canciones e incluso trajo a casa manualidades y dibujos. Sebastián también se involucró ayudando con proyectos y leyéndole a Leo por la noche. Sofía fue parte de cada momento, no como una visitante, sino como alguien completamente presente en sus vidas. Se convirtió en la primera persona que Leo buscaba por la mañana y la última voz que quería escuchar. Antes de dormir, las rutinas familiares se sentían naturales. Ahora ya no intentaban recuperar el pasado, estaban construyendo algo nuevo y cada día la casa reflejaba ese cambio. Las imágenes de alegría reemplazaron los retratos de dolor. Cada rincón contaba una historia diferente. Ya no parecía un lugar donde algo había terminado, sino un hogar donde algo realmente había comenzado. Un día especial. La escuela invitó a las familias a una celebración. Cada niño subiría al escenario y presentaría un pequeño mensaje o actuación. Sebastián y Sofía se sentaron en la primera fila, tomados de la mano mientras las luces se atenuaban. Cuando fue el turno de Leo, se paró a un lado del escenario. Un maestro le ofreció ayuda, pero él negó con la cabeza. Lenta y cuidadosamente dio paso tras paso hacia el centro, caminando solo con tranquila determinación. Sostenía un gran cartel con ambas manos. Cuando llegó al micrófono lo giró. El cartel decía: «Te queremos, Mami Sofía». La sala se quedó en silencio por un segundo. Luego se llenó de aplausos y lágrimas. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, abrumada. Sebastián sonrió entre lágrimas buscando su mano. Leo se paró orgulloso en el escenario, mirándola directamente. Ese momento no necesitó una sola palabra extra. Todo ya se había dicho con ese simple mensaje. Lo que había comenzado como curación, ahora se había convertido en algo más, algo completo. Ese día marcó un momento que nadie olvidaría. Después de que los aplausos se calmaron, Leo volvió a acercarse al micrófono. Su voz era pequeña pero clara. Mientras comenzaba a cantar la canción de cuna, que una vez lo había calmado en las noches más oscuras, Sofía se unió a él desde su asiento, su voz suave y firme. Sebastián, después de un momento de vacilación, también comenzó a cantar. Sus voces no eran perfectas ni ensayadas, pero encajaban de una manera que se sentía correcta. La sala observó en silencio, muchos conteniendo las lágrimas. Esa canción, una vez utilizada para ahuyentar el miedo, ahora resonaba con amor y alegría. Ya no era solo una melodía, era un símbolo, un recordatorio de lo lejos que habían llegado, una historia en sonido. Ese momento de música tuvo más significado que cualquier discurso podría haber transmitido. No se trataba de una actuación, se trataba de todo lo que habían sobrevivido y todo lo que habían construido juntos. Cuando la última nota se desvaneció,
La sala permaneció inmóvil por un momento, conmovida por la unidad entre ellos. Lo que una vez fue una familia rota, había encontrado su ritmo de nuevo. De vuelta en la mansión esa noche, la casa se veía diferente, pero no por la decoración o los muebles, era la sensación. Estaba viva. Había juguetes en el suelo, dibujos en el refrigerador y música suave proveniente de la sala de estar. Los pasillos, que una vez resonaron con dolor, ahora llevaban los sonidos de una familia real. Sebastián se sentó en el sofá con Leo dormido en sus brazos y Sofía descansaba a su lado, cepillando suavemente el pelo de Leo con sus dedos. La mujer que una vez había entrado por las puertas como una extraña con un trabajo de limpieza, se había convertido en el corazón mismo del hogar. No solo había limpiado superficies, había borrado años de dolor, culpa y silencio. No solo había ayudado a Leo a caminar, había ayudado a toda una familia a ponerse de pie de nuevo. Y ahora la casa ya no era un lugar de sombras. Estaba llena de calidez, ruido y recuerdos en proceso. Ya no era solo una casa, era un hogar y también era suyo. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No te olvides de suscribirte. ¡Hasta la próxima!